Muy bien, amigos televidentes, continuamos aquí en A Diario y atención a todas las familias que nos están viendo en estos momentos, y si están los adolescentes, los jóvenes en casa también, mucha atención, porque vamos a hablar de una etapa muy linda, muy bonita, pero a veces difícil de comunicar a nuestros padres cuando son adolescentes, el enamoramiento. ¿Cómo llevar, cómo comunicar, cómo solucionar o recomendar, dar buenos ejemplos a nuestros hijos a esta edad? Para ello tenemos a la psicóloga Katia Barahona. Vamos a recibirla y está en Zoom con nosotros. Ella es representante también del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Doctora Barahona, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabiola? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora Barahona, y precisamente este tema es bastante complicado, delicado, porque muchos padres, pues cuando tienen hijos adolescentes, viene esa etapa, entre comillas, de rebeldía, de que ya no han perdido la comunicación, y es bastante difícil tocar estos temas. ¿Cuáles son los problemas principales en la etapa de la adolescencia, doctora? Bueno, en realidad, primero hay que de repente definir un poco en qué momento empieza la adolescencia, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, algunos papitos que me dicen mi niña, mi niño, y en realidad la adolescencia empieza desde los 10 años. Desde los 10 años ya estamos teniendo la primera etapa de la adolescencia. Tenemos desde los 10 hasta los 19 años. Esta adolescencia va a estar dividida en 3 etapas, ¿no? En una inicial, en la adolescencia propiamente dicha de la pubertad, y en la adolescencia tardía, por edades diferentes. Y los problemas, Fabiola, se van a dar dependiendo de qué etapa de la adolescencia se encuentre este adolescente, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa, que sería desde los 10 hasta los 14 años, que es la etapa inicial de la pubescencia, vamos a encontrar algunos problemas, como por ejemplo el tema de la identidad sexual, ¿no? Ahí es donde empieza la definición de lo que yo realmente, si voy a ser heterosexual, homosexual. Ahí se va formando recién los primeros síntomas de lo que es la identidad sexual, que es lo que más se ve cuando uno ya define su orientación sexual. Tenemos también problemas de ansiedad, problemas de depresión, ¿no? Luego ya entramos a la etapa de la pubertad en sí, que es desde los 16 hasta los 17 años, donde vamos a encontrar la clásica, ¿no? Elección de quién soy, qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Ahí aparece el primer vacío intergeneracional. ¿Qué es eso? Cuando los adolescentes en este caso quieren tomar ciertas decisiones y te dicen, no, pero yo ya soy un adolescente, de ahí te dicen, no, pero no quiero ciertas responsabilidades, y empiezan los problemas con los papás. Ahí es donde más vemos los problemas con los papás, ¿no? Ok, perfecto. Más bien, gracias, doctora, por habernos aclarado ese punto, porque muchos de nuestros hijos pueden tener 12 y les seguimos llamando niños, ¿no? O pretendemos que son niños cuando a partir de los 10 ya empieza pues la adolescencia, pero como usted lo menciona, ¿no? Tiene periodos. Y hablando entonces del primer periodo, vamos por partes, ¿no? De 10 a 14, ¿no? Porque muchos padres dicen, no, tan pequeñita, mijita, no, porque hasta le decimos, tú primero vas a acabar tus estudios, tu carrera, y luego te vas a enamorar. Eso es lo primero que le metemos en la cabecita a nuestros hijos, cuando en realidad no es así. ¿Realmente se enamoran los adolescentes? Me cuesta, porque yo tengo una niña que va a cumplir 12 años, una adolescente, ¿ves? Es difícil acostumbrarse, se enamoran, se ilusionan. ¿Cómo hablar de este tema con ellos? Claro, así como a ti te cuesta a veces decir que ya no es una niña, ¿no? El problema con los papás es precisamente que no aceptan que están frente a un adolescente. El adolescente viene de la palabra adolecer, ¿no? Es porque en ese momento existen muchos cambios a nivel conductual y también a nivel hormonal. Empiezan cambios en el cuerpo. Como también vamos a experimentar nosotros los adultos en la menopausia, en la andropausia. Ellos también experimentan estos cambios internos y empiezan a tener como una especie de rechazo a las cosas de lo que yo siempre tengo que hacer porque tú me dices, ¿no? Y si tú me dices que no, que primero tengo que terminar el colegio, y que después la universidad, y después tengo que tener un departamento, y después un carro, y después recién me enamoro, no me parece. Porque yo quiero hacer cosas distintas a las que tú dices, porque yo ahora tengo una opinión y quiero que se respete.
Entonces, ese es el principal problema con los adolescentes, que ya no quieren seguir órdenes. Y también con los papás de adolescentes que quieren seguir dando órdenes de una forma temeraria, ¿no? Como que tienes que hacer esto, si no, tal cosa. En lugar de utilizar más la comunicación asertiva para poder lograr decisiones adecuadas en sus adolescentes. Entonces, realmente aquí, doctora Barahona, ¿cómo hablar con nuestros hijos de este tema, no? Si bien es cierto, ya hay que dejar eso en el pasado, de que tienes que seguir un protocolo, un programa para que tengas enamorada o una edad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo iniciar una conversación con mi hija adolescente o mi hijo? Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta la comunicación asertiva. ¿Ok? Básicamente, cuando uno va a dar un consejo, cuando uno le va a decir a su adolescente, por ejemplo, el adolescente te puede decir, estoy enamorado, que fue lo que me comentaste hace un momento, ¿no? Realmente se pueden enamorar a esa edad, ¿no? Estoy enamorado. Creo que una forma agresiva sería disminuir lo que él siente, no aceptar lo que él siente y decirle, enamorado, ¿tú qué vas a saber del amor? A tu edad no existe el amor, ¿cómo me vas a decir que estás enamorado? Exacto. Y no se aceptan las emociones de esa persona, ¿no? De ese adolescente en este caso. Entonces, lo primero es que los papás tenemos que aprender a validar los sentimientos de los adolescentes. Si él te dice que siente que está enamorado, es porque realmente siente que está enamorado, ¿no? Y entonces hablar un poco de eso y preguntarle de repente, bueno, ¿y cómo se siente estar enamorado? Cuéntame. Entonces él va a empezar a decir, no, bueno, siento cosas en el estómago, siento que cuando lo veo me pongo tensa, bueno, ahora todo es virtual, ¿no? Cuando entra a la camarita yo estoy así, o no dejo de pensar en él, y en realidad como las emociones son mucho más intensas, en verdad el amor duele a esa edad, ¿no? Porque lloran, se desesperan, se ilusionan mucho más rápido. Entonces uno tiene que aprender a validar, porque realmente cuando el adolescente dice, estoy sufriendo por él, en verdad está sufriendo por él o por ella. Exacto, muy buena aclaración, doctora. Validar sus sentimientos y no menospreciar, ¿no? Decir, pero si tú eres prácticamente una niña, eres una mocosa que ni siquiera sabes lavar tu ropa, hacer tus cosas y ya estás pensando en enamoradito, porque eso es lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, validar, ¿no? Y abrirte con tus hijos. Entonces, como usted lo menciona, ¿no? Que te explique qué es lo que siente. Y entonces, sería recomendable, doctora, aceptar entonces que ella salga con un chico o una chica a esa edad, 13, 14 años, porque ahora conozco muchos padres de familia que aceptan, no, mi hija tiene su enamoradito, te cuento, ¿no? ¿Y qué edad tiene? 13 años y uno, wow, ¿qué? ¿Cómo es posible? Vienen pues, digamos, hablan mal, pero ¿cómo es posible? No, es que yo me comunico muy bien con mis hijas, le doy confianza a mis hijos. Entonces, ¿tú recomiendas aceptar, se debe aceptar que tenga una relación a esa edad? Claro, en algunas oportunidades va a depender mucho de la cultura de los papás, ¿no? Porque son las formas como nos han criado a nosotros, que nosotros después repetimos y que debemos criar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, no estaría de repente bien decir que está bien o mal el que tengan enamorado. El tema es, ¿qué significa tener enamorado para ti? Porque si mi hija me dice, ¿no? Yo tengo 3 hijas, por ejemplo, ¿no? Y mi hija me dice, mamá, ¿sabes qué? Yo tengo enamorado. Ok, ¿y qué significa tener enamorado? Cuéntame, ¿qué hacen los enamorados a tu edad? ¿No? Bueno, salimos juntos, nos vamos al cine, hacemos tal cosa, conversamos todo el día por WhatsApp, etcétera, 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 ¿no? Ah, genial, entonces es como que un amigo, pero que frecuentas mucho, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre que sea tu amigo y no sea tu amigo? Ah, bueno, nos damos besos, ¿ok? Ah, ok, perfecto, se dan besos, muy bien. Y dependiendo de la edad, ¿no? Empiezas a conversar y a explicarle cuáles son las consecuencias de sus conductas de riesgo, porque claro, puede ser un beso, pero el beso puede pasar a otra cosa. O bueno, la diferencia, mamá, es que con él tengo intimidad, ¿no? De repente una chica de 15, 16 años. Y ahí es donde tú le das la apertura a ella que te pueda hablar sobre lo que está conversando con este muchacho o de la relación que tiene con esta persona, qué edad tiene esta persona, y empiezas a hablar acerca de la sexualidad. Pero si tú le dices desde un inicio, no, tú no puedes tener enamorado, tú eres una mocosa, ¿cómo es posible que tengas enamorado? ¿Qué estarán haciendo? Entonces automáticamente cortas cualquier tipo de comunicación que tienes con ella y no te da la oportunidad de explicarle
de explicarle sobre las conductas de riesgo, como lo que es tener relaciones sexuales a una edad temprana, ¿correcto? Sí, entendemos muy bien, doctora Barahona. Nos está aclarando muchas dudas porque es difícil. Y usted bastante joven, 3 hijas, ¿no? Sí, mis hijas son pequeñitas. Son pequeñitas. Bueno, mi hija ya es adolescente y en un par de años fácil que vamos a estar tocando este tema, aunque ya le he hablado de la sexualidad y hay que hablarle desde pequeño sobre sexualidad porque pueden haber los problemas, ¿no? ¿Y qué pasa, doctora, si la pareja, el amiguito cariñoso de mi hija o de mi hijo, ¿no? No es un buen chico, ¿no? Porque los adolescentes son rebeldes. Tú tienes que decirle sí, si es no, hasta se pueden escapar con el enamorado y vienen los problemas, ¿no? No es como una persona madura que puede pensar y ver lo que está bien o mal. Y un adolescente pues actúa porque es así, ¿no? Rebelde, quiere irse. No me acepta mi mamá, entonces voy a seguir con él porque estoy enamorada y él es el único. Y no. O sea, ¿cómo hacerle entender a mi hijo que esa persona no es una buena persona, digamos, ¿no? La está llevando por otros caminos, de repente, o es muy mayor que ella? Claro, lo primero que yo tengo que hacer es ganar la confianza de mi hija, que me cuente quién es, dónde vive, qué hace, cuántos años tiene, ¿no? De repente, si conozco a los familiares, si es del colegio, si conozco a su familia, ya yo más o menos voy a tener una idea de quién es, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo la información y he ganado esa confianza con mi hija o con mi hijo, él me va a empezar a contar, me va a decir, bueno, sí, es tal chica, y cuéntame, ella ya tuvo enamorado anteriormente, y qué tal, y cómo le fue, ¿no? Y qué cosas hacen juntos, y bueno, y ahí va, de repente los papás van a decir, oye, pero yo conozco a este fulano, ¿no? Y yo lo he visto fumar en la esquina, y lo he visto que toma y que para con gente mayor, lo he visto robar, o ese chico no es una buena junta para ti, no me parece algo bueno para ti. Entonces, claro, si yo sé la información, no se trata de decirle lo malo que tiene esa persona, porque de hecho lo conoce, o sea, ella sabe que fuma, ella sabe que roba, ella sabe que está haciendo eso. Ajá. Si yo le digo lo negativo, ¿no? Lo que vamos a generar es una reacción de defensa automáticamente de esta niña o de esta adolescente o mujer o hombre, ¿no? Me va a decir, bueno, mamá, sí, ya sé, pero sabes que mejor no te cuento porque tú ya vas a empezar con tus cosas, la clásica, ¿no? Sin embargo, si hago que ella misma lo diga, oye, y verdad, ¿y qué tal, cómo te llevas con sus amigos? Bien, ¿y qué tal son sus amigos? ¿Y qué hacen? Bueno, fuman a veces. Mira, ¿y tú cuando estás con ellos también fumas o no fumas? No, mamá, yo no hago esas cosas. Pero ¿no te incomoda que fume? No, bueno, igual ten cuidado porque tú sabes que el humo te puede hacer daño. Y bueno, pero ¿tú qué opinas de que esté fumando marihuana? ¿O tú qué opinas de que ese chico ya haya tenido intimidad con su enamorada anterior? ¿Qué te parece a ti? Tenemos que indagar sobre lo que piensa el adolescente de esa conducta de riesgo que tiene el chico que no me gusta. Perfecto. Para que ella misma lo diga. Si ella misma lo dice o él mismo lo dice, entonces, adicional a la información que nos va a dar, va a tener también el contenido emocional. ¿Qué te parece? ¿Te molesta? Y le has dicho que te molesta. Entonces ella va a empezar a tener más confianza conmigo y me va a decir, bueno, sí, me fastidia. ¿Y nunca has tenido problemas con ella por eso? Sí, bueno, el otro día pasó esto. Y ahí empezamos un poco más la conversación y se puede llegar más al adolescente, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que sería la forma más ideal de abordar cuando de repente vemos que está con una persona que no es lo que nosotros esperamos, ¿no? Perfecto, doctora Barahona. Una de las consultas que los padres también se cuestionan o hacen, ¿qué recomendación usted le daría, por ejemplo, si yo tengo un grado de confianza con mi hija, con mi hija adolescente, que tenga enamorado, ¿no? Y está en época escolar, va a estudiar y todo, pero en el camino más se distrae mucho con el enamorado, es muy influyente en ella y está dejando de lado sus estudios, ¿no? Se está distrayendo mucho, es un distractor y está causando que mi hija esté bajando en sus notas. ¿Qué recomendación usted nos daría en ese caso, no? Porque uno puede decir, ya, terminas con este chico porque está bajando en tus notas, o sea, tampoco no podemos castigarla así, ¿no? ¿Qué recomendación nos daría? Claro, es que primero tenemos que saber que un adolescente tenga un enamoramiento definitivamente va a llamar su atención, su tiempo y todo, ¿no? Es decir, de todas maneras se va a descuidar en los estudios, de todas maneras se va a descuidar en tales cosas. Entonces lo que nos queda a nosotros es ponernos límites, poner límites al adolescente.
Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿no? Bueno, me parece perfecto que tengas enamorada, no es tu relación, yo la respeto, pero por favor trata de no descuidar lo demás, ¿no? Entonces, recuerda que si, por ejemplo, vas a conversar con él o vas a salir con él, recuerda que primero tienes que hacer esto, y yo no tengo ningún inconveniente, tú puedes salir, ¿no? Y si no lo haces, ya sabes que no puedes salir. Quedamos así. A veces el tema de la negociación es mejor que imponer castigos. O sea, hay que prevenir para que después no suene a que, como estás con él, toma, me fastidio, tienes que hacer esto, porque después empiezan los problemas y los conflictos entre adolescente y padres. Pero si yo de alguna manera me anticipo a la situación, ¿no? Y digo, bueno, vamos a quedar en una cosa, ¿ok? Yo no tengo ningún inconveniente, tú eres menor de edad, yo te voy a dar el permiso de que tengas pareja, enamorado, lo que tú quieras, pero no vas a bajar tus notas, ¿correcto? ¿Qué pasa si baja tus notas? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué puede decir el adolescente? Ya está bien, si bajo mis notas, ya no voy a salir con él. Perfecto, así quedamos, listo. Entonces, cuando llegue el momento, entonces ahí sí uno tiene que decir, bueno, ahora tienes que cumplir con lo que tú mismo has dispuesto. Okay. Y ya no es que yo te estoy imponiendo el castigo, ¿me dejas entender? Claro, o sea, claro, es una buena jugada entonces, una buena recomendación, atención los padres. Si ven que sus hijos están descarriando del camino, digámoslo así, por estar distraída en su enamorado, en esta ilusión, pues negociar antes, pues, ¿no? Entonces, mira lo que puedes perder, claro, mira lo que puede originar que tú te estés distrayendo mucho, que estés mucho tiempo en el celular, que estés en el WhatsApp y no hagas tus tareas, ¿no? Tus cosas que tienes que hacer. Y tampoco, porque muchos dicen, ¿no? Mamá, ¿y yo puedo tener enamorado? No, hijita, tú vas a tener enamorada a la edad que yo tuve mi primer enamorado, que fue a los 20 y tantos años. Pero mamá, ¿y si fuera el caso contrario, que haya sido una madre adolescente, ¿no? Que la haya tenido su hija a los 15, a los 16, ¿no? Ay, mamá, así como tú has tenido a los 15, yo también voy a tener a los 15. Entonces, hay que tener un poquito de delicadeza también en esos temas, ¿verdad? Exacto, y es lo que sucede bastante, ¿no? Mamá, tú dices esto, pero mira, tú haces lo otro. Exacto. ¿No? ¿Tú qué tal? Pero tú, ¿por qué me dices que no? ¿Acaso tú no has tenido enamorado cuando tenías 14 años? ¿No tenías enamorado cuando has tenido 15? ¿No? O 12 o 10. Y algunos dicen, sí, pero es que yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Claro, es que lo que pasa es que a veces nos olvidamos, ¿no? Y nos olvidamos de lo que hemos sentido cuando éramos adolescentes, porque también nos hemos enamorado de adolescentes, también hemos fallado, hemos sufrido de adolescentes, y es parte de la vida. Yo creo que hay que dar un poco de apertura también a que los adolescentes puedan experimentar este tipo de situaciones para que ellos puedan aprender de sus propios errores. Si yo todo el tiempo estoy encerrando a mi adolescente para que no tenga ningún tipo de relación interpersonal con otra persona, o que no hable con ningún chico porque no quiero que vaya a salir embarazada, por ejemplo, entonces esta chica nunca va a aprender, porque en realidad va a llegar a los 20 años, la edad ideal para ese señor que tenga enamorado a la hija, y pues la van a lastimar y va a ser bastante complicado porque no va a saber cómo reaccionar frente a la situación. Entonces hay que darle oportunidad también a los chicos que puedan resolver sus problemas, de que puedan pasar lo que es sufrir una ruptura de enamoramiento a esa edad, ¿no? Y estar todo el tiempo con ellos, ¿no? Tampoco, por ejemplo, supongamos, tiene una ruptura y el papá le dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo te dije, ahora friégate, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? O sea, la idea es hacer sentir que, bueno, estás en esto y cuando salgas, bien o mal, yo siempre voy a estar a tu lado. Eso es lo que necesitamos todas las personas, ¿no? No solamente los adolescentes, los adultos también, ¿no? Necesitamos un familiar que esté con nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? Claro, y eso se logra con la comunicación y hacer que ante algún problema tu hijo recurra a ti en primer lugar, ¿no? Que sabes cómo manejar la situación antes que se vaya a la calle a buscar ayuda, ¿no? O a los amigos, que muchas veces ni siquiera saben ellos mismos qué aconsejar porque tienen la mayoría de la misma edad. Usted recomienda también, doctora Barahona, ya bueno, acepto que mi hijo tenga su enamoradita, no me cae, pero bueno, voy a traerla a la casa para conocerla, ¿no? Mejor es conocerla, que vaya a su casa para que tú más o menos puedas estudiar, evaluar cómo es la personalidad de la pareja, ¿no? Y si se van a la calle, si se van de paseo, se recomienda que le esté llamando, que le dé su ubicación, que le tome foto a la hora, digo, por su seguridad, ¿no? En realidad no tendría nada de malo que un padre pida ese tipo de información.
¿no? Y eso hay que dejarlo claro también a los adolescentes, porque cualquier situación que se dé está bajo la responsabilidad de los padres porque son menores de edad. Entonces, esas cosas también hay que conversarlas y explicar por qué se hace, ¿no? Porque a veces hay adolescentes que dicen, no me deja vivir mi vida, ¿no? Yo quiero vivir mi vida tranquilo, pero me está persiguiendo, pero en realidad es un menor de edad todavía, ¿no? Estamos hablando de adolescentes iniciales, de la pubertad, ¿no? De repente adolescentes ya tardíos de 18, 19 años, bueno, todavía son adultos y pueden tener la libertad, ¿no? Tienen todo el derecho, pero antes no, porque en realidad nosotros somos los encargados de cualquier situación que se dé, ¿no? Y también el tema de la seguridad, si te sucede algo, ¿dónde te buscan?, ¿no? Yo creo que si hay una buena relación no tendría nada que ocultar, ¿te das cuenta? Claro, así es, muy bien. Muy bien la aclaración. ¿Qué pasa o qué recomendación? Porque existen padres que cuando tienen hijos varones, ¿no? Les dicen, ya, tienes hijo 16, 17 y ya tienes enamorada, ya has tenido tu primera vez. No, papá, yo te voy a hacer hombre, y les lleva a esos lugares para que tengan su primera vez. ¿Qué opinas sobre eso, doctor? Bueno, en realidad eso yo creo que ya es de otra época, ¿no? Pero lamentablemente todavía existen estos papás de que inician, porque así se le dice, inician a sus hijos en el tema sexual. Eso, según las investigaciones que podemos revisar, hemos visto que es contraproducente totalmente, porque hacen que el adolescente que no se encuentra preparado para tener una intimidad sexual tenga una mala experiencia de lo que es una relación sexual, porque si lo va a iniciar, ¿dónde lo inicia? En un prostíbulo, ¿correcto? Y la relación sexual con estas mujeres pues no es una relación de intimidad como lo va a hacer con su primera enamorada. Es totalmente exagerado, traumático y puede generar incluso hasta problemas de orientación sexual, ¿no? Porque no pude, porque no me sentí bien, no me excité en el momento, entonces que no soy hombre, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me tienen que obligar? Y al final se genera todo un problema de orientación sexual. Es totalmente negativo e inadecuado este tipo de conductas. Un adolescente sabe en qué momento, ¿no? Una persona, porque un adulto sabe en qué momento va a tener su primera vez, ¿no? Más bien hay que formarlo para que esa primera vez sea de una forma adecuada y se pueda cuidar y se sienta bien, porque tampoco es que tienes que tener intimidad. Tú sabes en qué momento se va a dar y te tienes que sentir bien con lo que haces. Y si no te sientes preparado, pues no lo haces, ¿no? Exacto, muy bien, doctora. Le agradecemos un montón todas las recomendaciones para ir cerrando básicamente la comunicación, ¿verdad?, con nuestros hijos en esta etapa que para ellos es bastante complicado y estresante. Así es. Yo te agradezco mucho por la invitación, Fabiola. Espero haber respondido a todas tus preguntas y ya nos encontraremos en una próxima oportunidad. Saludos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Caterine Barahona, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Hay que tener bastante comunicación, hay que brindarles y ganarse la confianza de nuestros hijos para que nos cuenten todo en esta edad difícil a veces. Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en A Diario. Que tu cuerpo